Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con nuestro bloque de contenido de la introducción de la materia y vamos a pasar a hablar de impacto ambiental. Lo primero que vamos a hacer es empezar por definir el concepto de impacto ambiental y lo vamos a definir como cualquier alteración, ya sea positiva o negativa, producida por la introducción en el medio de una determinada actividad. Esta actividad va a intervenir sobre los factores físicos y biológicos del mismo y sobre las relaciones sociales y económicas del hombre con ese medio. De forma reducida para que lo entendamos, sería una alteración que va a ocurrir en un medio y esa alteración va a ser diferente o va a provocar una diferencia entre la evolución del medio sin la aplicación de la actividad y la evolución del medio con esa actividad. ¿De acuerdo? Con algún ejemplo lo vamos a entender mucho mejor. De forma general, saber que el deterioro del medio ambiente está muy correlacionado con el tamaño y la distribución de la población humana. Normalmente, mientras la población sea mayor, pues el medio ambiente se va a ver más afectado a día de hoy. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una mina a cielo abierto. ¿Qué va a ser un impacto ambiental? Bueno, pues la diferencia que hay en el medio con la actividad y sin la actividad, en este caso humana, de la creación de esa cantera. El medio natural no tendría ese gran agujero, ¿no? Ahí tan profundo y bueno, es que es más que evidente, ¿no? En el medio natural no hubiera ocurrido esto, pero se ha llevado a cabo una actividad que ha dado lugar a esto. Bueno, pues eso ha creado un impacto ambiental. Hay una variación en el medio debido a una actividad, que es la creación de una mina a cielo abierto. También como, bueno, pues, ¿no? El asentamiento humano en determinada zona, porque va a llevar construcción de carretera, modificación del medio, etcétera. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? El medio se está viendo alterado por una actividad que estoy llevando a cabo, igual que aquí. Bueno, ni que decir tiene que además normalmente tienen grandes efectos y por suerte, bueno, por desgracia, pues normalmente afectan al medio ambiente. Aquí tenemos pues una zona que hemos podido eliminar la cubierta vegetal o deforestar, pues puede acabar siendo así. Todos los impactos ambientales no van a ser negativos, la mayoría la verdad es que sí, pero todos no van a ser negativos. Nos encontramos con impactos ambientales positivos, donde van a producir una mejora en el medio. Hay una diferencia entre ese medio previo y posterior a una actuación que se ha llevado a cabo, que es el concepto de impacto ambiental. Pero hay que tener en cuenta que a veces ese impacto va a ser positivo. Imaginaros una zona que bueno, pues se ha perdido toda la vegetación por un incendio natural o algún tipo de catástrofe natural. Y el ser humano lo que va a hacer es repoblar la zona, está produciendo una modificación en el medio, pero en este caso es un beneficio para el medio ambiente, por tanto se considera un impacto ambiental positivo. Bueno, hoy día el estilo de vida urbano, ya sabemos todo, ¿no? La vida en las grandes ciudades que va a producir un mayor impacto en el medio que el estilo de vida rural. Tenemos que saber que el impacto derivado del aumento de la población no es proporcional o no directamente proporcional al número de personas, sino a la calidad y forma de vida de esas personas. Mientras más población o más número no hay más impacto, sino mientras o según el tipo del estilo de vida, las circunstancias tecnológicas, económicas y sociales. Es más la forma de vida que tenemos actualmente, pues por ejemplo en las grandes ciudades, con los avances tecnológicos, la infraestructura, etcétera, lo que provoca mayores impactos, no tanto el número de personas, aunque también existe una correlación, evidentemente. Aunque todas las actividades humanas van a implicar, ¿no? un deterioro en el entorno, hay algunas que son más impactantes, algunas actividades humanas cuyo deterioro en el entorno es mayor, como son los efectos de la agricultura y la ganadería. Para cultivar determinadas zonas vamos a eliminar los bosques que tenemos en ese medio, la pesca, la extracción de recursos naturales, la industria, la producción de energía, la urbanización y construcción de infraestructura y bueno, pues las guerras también causan grandes impactos en el medio.
Como ya hemos comentado algunas veces, podemos todo en la naturaleza o en el medio, todo lo que nos rodea, solemos clasificarlo para facilitar su estudio. Y los tipos de impacto, pues vamos a encontrar distintas clasificaciones y todo depende del criterio que utilicemos para clasificarlo. ¿De acuerdo? Según la forma de acción, pues vamos a tener impacto directo cuando la incidencia es inmediata, por ejemplo, la tala de un árbol, el impacto que provoca en el bosque, así como indirecto. Bueno, pues va a ser consecuencia de un impacto anterior, como puede ser pues la degradación de la vegetación como consecuencia de la lluvia ácida. Nosotros tenemos una acción o un impacto que va a dar lugar a otro. Si los clasificamos por su proyección en el tiempo, pues tendremos impactos temporales, que va a permanecer en el medio un tiempo determinado, o permanente, cuyo periodo de permanencia se considera o es mayor de 10 años. Bueno, según la capacidad de recuperación que tenga ese impacto, tendremos impacto irrecuperable, recuperable, reversible, irreversible, mitigable. Según la relación entre varios impactos simple, acumulativo o sinérgico. Bueno, tenemos distintos tipos de clasificaciones y echándole un ojo está muy explicado de forma muy sencilla y si tenéis alguna duda pues la comentamos para no parar en este apartado mucho tiempo, porque a la hora de hacer una actividad con poner un tipo de clasificación es suficiente. Si nos piden, bueno, pues tipo de impacto de forma general. Tenemos impactos según una clasificación según las necesidades de aplicación de medidas correctoras, impacto moderado, severo, crítico. Nos vamos a ir al concepto de evaluación de impacto ambiental. Es un concepto muy importante y la evaluación del impacto ambiental nos tiene que quedar muy clara. La evaluación del impacto ambiental realmente, bueno, pues es una herramienta para la gestión ambiental. Lo que pretendemos es anticiparnos y que sea algo activo que nos permita descubrir y evaluar los efectos de las actividades humanas. ¿Qué efecto puede tener una actividad humana, como puede ser la construcción de una carretera, de una autovía, de una mina, como hemos visto antes, una eliminación de la cubierta vegetal de una zona? ¿Qué impacto puede tener en el medio ambiente? Tenemos que valorar y hacer un estudio de qué impacto puede tener, si es mayor, si es menor, si hay algunas medidas para paliar esos efectos, etcétera. Pues se hace un estudio y una evaluación del impacto que puede dar lugar a alguna actividad humana. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de evaluación de un proyecto, por ejemplo, de una carretera. Esto se debe a que a día de hoy, debido a la actividad humana y a todos los impactos que se están provocando y las modificaciones en el medio, se hace necesario ya controlar los impactos que causamos en el medio. Entonces, la evaluación del impacto ambiental lo que pretende es proteger y mejorar la calidad ambiental de vida. Esto no es que sea un apéndice de un proyecto, sino es considerado parte del proyecto. Cuando yo voy a llevar a cabo algún tipo de proyecto, por ejemplo la creación de una cantera en el medio, la evaluación del impacto ambiental de esa cantera forma parte del proyecto. No es que el proyecto lleve un anexo y diga, bueno, vamos a hacer tal y cual para paliar los daños, que el impacto sea menor. No, es que el proyecto requiere que una parte sea una evaluación, una valoración y unas propuestas para disminuir los impactos del medio ambiente. Y eso sería la evaluación del impacto ambiental. ¿De acuerdo? Y además tenemos una legislación que se encarga de establecer, bueno, pues cómo se debe llevar a cabo, las partes que tiene, etcétera. De forma general, bueno, pues que sepáis que en España está regulado por el Real Decreto Legislativo 1302/1986 del 28 de junio y bueno, ha sido modificado por otros. No nos tenemos que aprender el Real Decreto ni muchísimo menos, pero que sepáis, bueno, pues que hay una legislación, un Real Decreto en este caso, que regula todo esto, no es algo así un poco que hagamos por encima de forma general. Luego además también tenemos una normativa que en función, bueno, esa misma legislación nos dice en función a las características de la actividad que se vaya a llevar a cabo, de la obra, del proyecto, unos tendrán como obligatorio y tendrá que formar parte del proyecto esa evaluación del impacto ambiental y en otros casos, bueno, pues queda o se debe de valorar si la debe de llevar o no. No es obligatorio para todos los proyectos que se llevan a cabo. Bueno, pues para llevar a cabo esta evaluación tenemos que ver los objetivos, planificar la actividad y terminar con un proyecto constructivo, ¿no? Para que se pueda ejecutar la obra. Una obra que debe llevar una evaluación de impacto ambiental, si no se ha elaborado esa evaluación, no se va a llevar a cabo. No está finalizado el proyecto de la obra y no se puede hacer.
¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que saber también que estos estudios, esta evaluación no va a concluir con la finalización de la obra. Por ejemplo, si yo voy a hacer una mina a cielo abierto o una cantera, mi evaluación del impacto ambiental, mis estudios no terminan cuando la cantera se construye, sino que debe de incluir también hasta la fase de clausura y desmantelamiento. Por ejemplo, si yo construyo una autovía, entiendo o pretendo que esa autovía dure en el tiempo, se mantenga en el tiempo, pues sí es útil que esté siempre ahí, ¿no? No consideramos que sea un proyecto que se va a llevar a cabo, va a estar funcionando 20 años y luego va a terminar su función. Se podrá mejorar o modificar, pero en teoría va a seguir funcionando. Pero una cantera, por ejemplo, una vez que yo extraiga el material que necesito, entiendo que ha terminado su vida útil, ¿no? Yo construyo o hago una obra o una cantera porque voy a extraer un material. Una vez que he terminado, se desmantela esa obra y ya ha terminado. Pero las modificaciones en el medio son tan grandes que no puedo dejarlo todo como estaba. Pues la evaluación del impacto ambiental tiene que cubrir unas actividades para intentar esa zona luego integrarla lo máximo posible en el medio y que el impacto sea el mínimo, dentro de lo que cabe. Además, ahora vamos a una imagen. Además, esta evaluación debe de ser pública, de modo que quien quiera pueda consultarla, la sociedad puede disponer de ella, se pueden tomar decisiones, intervenir, discutir, etcétera, y valorar, como no. Aquí tendríamos, por ejemplo, una cantera que ha sido, podemos decir, bueno, pues repoblada. La evaluación del impacto ambiental, el proyecto culmina, ¿no? O con, una vez que esa obra ha terminado, pues nuestra evaluación tiene que decir qué vamos a hacer después, ¿no? La obra ha terminado o el proyecto ha terminado, pero yo no dejo esa zona como estaba. Mi proyecto y mi evaluación de impacto ambiental, incluida en el proyecto para que me dé permiso para hacer esa obra, por decirlo de alguna manera, debe de incluir qué voy a hacer cuando termine y se clausure, cuando finalice. A mí no me van a permitir trabajar o llevar a cabo un proyecto de una mina a cielo abierto o un tipo de mina si mi proyecto no incluye qué va a ocurrir con ella una vez que su vida útil acabe y deje de usarla. Como por ejemplo puede ser una reforestación o bueno, darle un segundo uso posterior que dentro de lo que cabe integre lo máximo posible esa zona o ese lugar en el medio natural y en el entorno para paliar sus efectos negativos al máximo, que es lo que se pretende. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación del impacto ambiental? Bueno, pues los objetivos son identificar los componentes del medio y las acciones que vamos a llevar a cabo y que puedan afectarlos. Tenemos que predecir los efectos que puede tener el proyecto que se lleva a cabo sobre esos componentes. Primero los tenemos que identificar y luego tenemos que predecir cuáles son esos efectos. Y evidentemente el objetivo principal es prevenir las consecuencias negativas de las acciones humanas que se van a llevar a cabo. En la ejecución de un proyecto tenemos que prevenir al máximo las consecuencias negativas. Bueno, pues vamos a ver 4 funciones básicas de esta EIA, evolución del impacto ambiental. Una de sus funciones es conocer los posibles impactos y la acción que se va a llevar a cabo, coordinar los impactos ambientales, contemplada desde un punto de vista global, que haya una flexibilidad en lo que respecta a la aplicación de la ley y mejorar la adaptabilidad hacia las necesidades ambientales, así como un consenso derivado del diálogo por todos los grupos sociales. Y es necesario o posible a partir del conocimiento de todos los aspectos de la acción. Por tanto, la evaluación del impacto ambiental es fundamental y muy importante a día de hoy para evitar al máximo los efectos que pueden tener pues todos los proyectos y actividades humanas en el medio, para disminuir el impacto ambiental de forma general o paliar al máximo sus daños o consecuencias negativas. Es un concepto muy importante. Bueno, pues con esto terminamos este grupo o este apartado de contenido dentro de este bloque.